Buen día tengan todos, que este domingo sea un domingo caracterizado por mucha paz, por mucha bendición. Deseo que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda, que las bendiciones de Dios vengan sobreabundantes sobre tu vida. Para mí es un verdadero gozo, una verdadera alegría poder llegar hacia donde tú estás ahora y compartir contigo todas estas cosas preciosas del reino de Dios. Hace quizás 3, 4 semanas compartí con ustedes a través de la cadena YouTube, de internet, de lo que significaba ser hijo de Dios, del concepto de identidad acerca de ser hijo de Dios. Pero 2 semanas luego pude compartir y enseñar acerca de lo que significaba ser miembro, ser la iglesia del Señor. La palabra dice en Romanos que nosotros, siendo miembros diferentes, todos distintos, formamos un cuerpo que es la iglesia del Señor. Y todos los miembros tenemos una función que cumplir. Y ninguno le dice al otro no te necesito, sino que todos somos complementarios para un fin común. Nadie se gloría sobre el otro. Nadie se siente orgulloso por encima del otro. No hay un trabajo más digno que el otro. Todos, absolutamente todos somos iguales. Y eso es lo hermoso de pertenecer a ese cuerpo precioso que se llama iglesia. Y si pudiéramos definir un poco el concepto de identidad, quizás muchos interpretan identidad lo que significa mi tamaño, mi color de piel, el color de mis ojos, algunos rasgos que te identifican. Pero realmente ese no es el verdadero concepto de identidad. Identidad es aquello que te define sobre lo que tú haces, sobre lo que tú en esencia realmente eres. Porque si alguien te preguntara en la calle o en algún lugar, ¿qué eres tú? O me lo preguntan a mí. Y me dice, ¿usted qué hace? Bueno, yo soy pastor. Y lo digo con mucha satisfacción, por no decir orgullo. Y bueno, ¿pero qué hace un pastor? Bueno, un pastor tiene el mandato de Dios de velar por sus ovejas, de apacentar las ovejas del Señor, de llevar el control de una congregación de personas, de estar pendiente de cada una de ellas en sus emociones, en sus problemas, en sus triunfos, en sus derrotas. Como dice la palabra, llorar con los que lloran y reír con los que ríen, pero también levantar a aquel que está caído, aquel que lo ha perdido todo, aquel que no tiene esperanza de nada, y ser ese brazo extensivo del Señor para abrazar a aquel que nunca ha sentido el calor del amor de un padre. Eso me definiría un poco como pastor. Y de alguna manera todos lo somos, porque de alguna manera hemos sido llamados todos a hacer todo esto que te estoy compartiendo. Ahora, si estamos claros en nuestra definición, en nuestro rol, en nuestro papel como creyente, como iglesia, como hijo de Dios, sabemos cuáles son sus promesas, sabemos qué esperar de Él, porque Él nos los ha prometido. Pero también ahora vemos, y hay una situación que se presenta, y es que por razón de que a partir del mes de marzo, por lo menos en este lado de este hemisferio sur, donde se declara una pandemia, bueno, ya sabemos que todo el mundo reaccionó a eso. Se paralizaron todos los centros de reunión de personas, centros comerciales, cines, lugares donde confluían restaurantes y por supuesto los templos de las diferentes denominaciones y diferentes credos y religiones. Eso trajo como consecuencia de que cada quien
ahora está en su casa, no sabiendo qué hacer, no sabiendo qué va a pasar. Hay una serie de incertidumbre y preguntas que nos estamos haciendo todavía todos, pero que todavía no hay una respuesta, aun cuando ya nos hemos adentrado, ya creo que tenemos el 4.º mes de esta situación en la que estamos viviendo. Ahora, curiosamente, cuando hay una cierta apertura, porque evaluando cada caso de cada país, y a veces dentro del mismo país, cada región, se puede notar que ha bajado o ha disminuido el número de contagios. Entonces hay una cierta apertura, una cierta libertad, un cierto desconfinamiento, y lo primero que abren son los centros comerciales, quizás los cines, porque la gente necesita distraerse. Por supuesto, los lugares donde se expende comida y medicamentos, cosas que son muy esenciales. Y ellos lo llaman así, pues, lugares que son esenciales para el desarrollo, para el libre desenvolvimiento de la humanidad. Pero qué cosa que no, dentro de esa lista de lugares que son esenciales para la humanidad, no toman en cuenta las iglesias. Las iglesias para el común de la gente, para los gobernantes sobre todo, pero aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, para ellos las iglesias no son esenciales. Para ellos lo importante es alimentar el cuerpo y quizás sanarlo con algunos medicamentos, pero no alimentar el espíritu ni el alma porque no lo conocen. Ahora, si tú y yo estamos definidos en lo que somos y a quién pertenecemos y a quién debemos obedecer, bueno, sabemos y entendemos el por qué ellos actúan de esa manera. Hay alguien que no le conviene que las iglesias abran nuevamente, sobre todo las verdaderas iglesias cristianas. Estoy hablando de las iglesias cristianas. Yo no estoy hablando de mezquitas, no estoy hablando de sinagogas, no estoy hablando de centros gnósticos, no estoy hablando de las iglesias cristianas. Cualquiera que sea la denominación, pero que se predique a Cristo. Hay alguien que no le conviene, hay alguien que está muy molesto y por supuesto tiene control. El Señor lo llamó el príncipe de este mundo, porque a él le fue otorgado. Cuando Adán cayó de la gracia de Dios y de la gloria del Señor, Adán entregó voluntariamente lo que a él se le había entregado y está en manos del enemigo. Pero tú y yo estamos viviendo en este mundo. El mismo Señor dijo, son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo, no le pertenecen a él. El mismo apóstol Pablo dijo, no se amolden a esta vida, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que reconozcan y comprendan y entiendan que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no pertenecemos a esto. Tú y yo, que estamos claramente definidos en quiénes somos, no pertenecemos a esto. Pero tenemos una obra que cumplir aquí. Pero resulta de que por instrucciones, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, y cada ministerio de salud de cada país, hay instrucciones precisas en cuanto al desenvolvimiento y al comportamiento de la población. Una de ellas es el confinamiento en sus casas. La otra de ellas son los implementos que debemos usar, como la mascarilla. Ahora hay una cubierta plástica que evita que cualquier salpique pueda llegar a nuestra nariz y nuestra boca, nuestros ojos, y poder contaminarnos. Guantes y el distanciamiento social. Que yo no sé dónde sacaron ese término, ¿no? Distanciamiento social. Bueno, sonará más bien como distanciamiento físico, ¿no? Pero bueno, yo le pusieron social. Entonces son ciertas normas que debemos observar. Te dicen no salgas si no es necesario que tengas que salir, y si vas a salir tiene que ser de tal hora a tal hora. Vemos aquellas escenas dantescas donde un convoy de camiones del ejército de Italia transportaban los cadáveres, que muchos de ellos eran incinerados porque no tenían ya capacidad para poderlos enterrar
en algún cementerio. Veíamos como en la ciudad de Nueva York los metían en containers refrigerados porque ya habían colapsado las morgues de los hospitales. Y de verdad que esas fueron escenas muy fuertes que nos trajeron temor, infundieron miedo en nosotros. Aún están frescas en nuestras mentes esas imágenes. Y todo eso, por supuesto, nos detuvo, nos paralizó. Pero ¿qué vamos a hacer? Dicen algunos analistas y estudiosos profundamente en esta situación de pandemias, que dicen que quizás esto vaya a tardar décadas en que quizás desaparezca el virus, cosa que yo creo que no del todo. Al principio, cuando hablábamos acerca de esto, dijimos, bueno, esto tiene fecha de caducidad, esto va a terminar, porque no pensábamos que esto se iba a extender por un tiempo perentorio mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a vivir. Pero aquí estamos, casi 4 meses después, y seguimos igual. En algunos países han bajado los índices y han celebrado que ya tienen control sobre esta pandemia. En otros no tanto. En algunos de esos países que han hecho cierta apertura para las actividades comerciales, sobre todo, ahora están recogiendo otra vez porque han visto que ha habido un repunte nuevamente de contagio. Y eso trae temor también. Venezuela, que aparte de la crisis que ya venía padeciendo, bueno, se le agrega otra nueva crisis más y nos agarra como desprevenidos, ¿no? Porque no estamos preparados estructuralmente, ni política ni socialmente, para enfrentar esta situación. Eso trae más miedo todavía. Entonces estamos hechos un manojo de nervios, un manojo de miedos que no sabemos qué vamos a hacer. No sabemos qué va a pasar con todo esto, ¿no? Hemos caído en un letargo, en un limbo, como iglesia estoy hablando, de qué vamos a hacer. Aquella gloriosa iglesia que en un tiempo adoraba a Dios y se escuchaba aquel clamor, aquellas dulces voces e instrumentos que cantaban y adoraban al Señor con aquella ternura que a veces hasta algunas lagrimitas le sacaban a uno. Ahora son iglesias vacías, frías, oscuras, sin vida. Valle de huesos secos, valle de sombra y de muerte. Porque cada quien está en su casa, cada quien está viviendo su miedo, pues no sabemos qué vamos a hacer. Y esto me recuerda una historia que está descrita en el primer libro de Samuel, del profeta Samuel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, donde ese hombre llamado David, que reemplazó al primer rey de Israel, Saúl, y de quien dice el Señor que era conforme a su corazón, por instrucciones de su papá, fue al campo de batalla donde se enfrentaba el ejército de Israel contra los filisteos a llevarle alimento a sus hermanos. Y consigue que había un gigante llamado Goliat, que tenía una guerra verbal atemorizante en contra de su propio ejército, el ejército de Israel, quiero decir. Y David, una exclamación que dijo, y todos la oyeron, dijo, ¿quién es este incircunciso, este gigante incircunciso, que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Él sabía lo que estaba diciendo porque ya él tenía la experiencia cuando cuidaba las ovejas de su padre, que si venía el león o venía el oso a arrebatarle alguna de ellas, ese muchacho iba y mataba a cualquiera de los dos. Yo no sé cómo lo hacía, pero lo hacía, porque la fe tiene memoria, debe tener memoria. Y cuando a él, estas palabras que él dijo y que él era capaz
de destruir, de derrotar a ese gigante, llegaron a oídos del rey Saúl. Él lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que tú dices? Y él le confirmó que sí, que él podía. Y él trató de disuadirlo de que no lo hiciera, porque este gigante era un soldado adiestrado para la batalla, y él apenas era un pastorcito, y hasta le diría: mírate en ese espejo, te vas a dar cuenta que eres un flaquito allí, un muchacho, tú no puedes ni siquiera, mira, ese gigante te sopla y te mata. Pero David volvió a decir lo mismo: si lo pude hacer con el oso y con el león, lo puedo hacer con el gigante también. Porque habrá gente que te disuade, que te diga: no trates, no vayas. Pero mire que ahí hay una persona que está necesitando que yo la visite, que le lleve una palabra, que comparta el alimento con ellos, que se están muriendo de hambre. No lo hagas. Puedes morir, puedes contagiarte, puedes contagiar a tu familia, cosa que es cierto. Porque llegamos al punto donde lo que está en riesgo es la vida realmente. Pero David dijo algo poderoso: si lo pude hacer con el león y con el oso, lo puedo hacer con el gigante. Tú pudieras decir: si Dios lo hizo en el pasado conmigo, lo puede hacer ahora en el presente también. Si Dios me dio vida a mí, le puede dar vida a esa persona también. Si Dios me sanó a mí, puede sanarla a ella también. Si Dios suplió mi necesidad y trajo alimento, de lo que de gracia recibo, de gracia voy a compartir. Y David estaba decidido a hacerlo. Tan decidido que Saúl dijo: bueno, está bien, pero por si acaso vamos a ponerte una coraza, una armadura, para que tú puedas enfrentar a ese gigante. Cuando se la pusieron, el pobre muchacho no podía ni caminar, porque ni siquiera tenía la fuerza para levantar la espada. Y dijo: no, quíteme esto, yo con esto no puedo, yo no tengo experiencia con esto. Pero David se aferró a lo que sí tenía experiencia. Tú tienes que aferrarte a lo que sí tú tienes experiencia. ¿Y cuál es tu experiencia? Por si no te recordabas, si no te has dado cuenta de que tú tienes experiencia. ¿Te acuerdas aquel día cuando clamaste a Dios y Él respondió a tu oración? ¿Te acuerdas aquella vez cuando estabas en aquella tribulación y Dios vino en tu auxilio y arregló todas las cosas? ¿Te acuerdas aquella vez cuando dijiste: ¿y ahora qué le doy a mis hijos? Alguien apareció, algo pasó, pero tuviste el alimento para llevar a tu casa. Bueno, ese mismo Dios que te ha guardado con un propósito, que te ha cuidado, que te ha formado, porque bastante palabra, bastante pan que comiste en tu iglesia Oasis de Paz, bastante que escuchaste a los predicadores hablar de ese Jesús, Dios Todopoderoso, bastante que tuviste el tiempo y la disposición de adorar a Dios, para que ahora tú vengas a estar atemorizado. Yo no te estoy incitando a que te rebeles en contra de las autoridades, porque por Dios fueron puestas. Pero la palabra de Dios también dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque es que al diablo le conviene, él está muy interesado en que tú te enconches en tu casa y que el mundo a tu alrededor se caiga, pero a ti no te pase nada. Habrás hecho como aquel de la parábola de los talentos, que le tocó uno y lo escondió porque dijo que él conocía a Dios, sabiendo que él era un Dios duro, que cosechaba donde él no sembraba, y que tuvo miedo y escondió el talento, y aquí lo tiene. Bueno, ese quedó afuera, mientras que los otros que los multiplicaron, a riesgo de perderlos, entraron al gozo del Señor. ¿Qué vamos a hacer, amada iglesia? Cuando digo amada iglesia, me estoy refiriendo a ti que estás en Chile, a ti que estás en Argentina, a ti que estás en Ecuador, en Perú, a ti que estás en Colombia, a ti que estás en España, a ti que estás en los Estados Unidos. Porque podrás estar en cualquier parte del planeta,
pero sigues teniendo una casa paterna, donde naciste, donde te formaste, donde te criaste y donde están tus raíces también. Y como Nehemías, sabes que los muros y las puertas están destruidas y hay que volverlas a levantar, y lo vamos a levantar en el nombre del Señor, porque Dios está levantando Esdras y Nehemías en este tiempo, y tú eres uno de ellos. Tú tienes una misión que cumplir. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo a preguntar. Te voy a empezar a responder. Primero, entrar en esa intimidad con Dios que perdiste hace tiempo. Porque por alguna razón tienes que volver a tu primer amor, porque has dejado de tenerlo como prioridad. Quizás estás tan agobiado por lo que escuchas y ves en las noticias que ya piensas que Dios no puede hacer nada. Que bueno, que medio comes y medio descansas, porque entre más tiempo estés dormido, pues más te olvidas de lo que estás viviendo. Vuelve otra vez a tu primer amor. Anímate, Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Yo te digo ahora, amado, amada, aviva ese fuego. Que esa llama que ardía cuando estábamos juntos en el templo adorando a Dios y comiendo de Él, vuélvelo otra vez a avivar. Enciende esa llama y sé lo que un día fuiste, porque ciertamente todo ha cambiado, nos cambió la vida, no estábamos preparados para esto, nos cambió todo, todo nos ha cambiado, el mundo ha cambiado, pero hay alguien que nunca ha cambiado ni va a cambiar, porque Dios dice en la Biblia que es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo siempre, por los siglos de los siglos. El eterno Dios, donde en Él no hay cambio, no hay variación. Él seguirá siendo el mismo, aquel que te llamó, aquel que estuvo contigo en aquel momento más triste de tu vida. Ese sigue siendo tu Padre y tú sigues siendo su hijo. Entonces vuelve a esa intimidad con Él. Él te va, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Estás preparado, estás hecho, estás llamado, según dice el apóstol Pedro, para aquel, dice, somos el pueblo de Dios, somos un linaje escogido, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes que ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra. La gente espera de ti. La gente quiere tener la esperanza que tú tienes, porque ya ellos ni siquiera si un día tuvieron algo, ya no tienen nada. Pero esperan mucho de ti. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Predique el evangelio. Comparte el pan con el pobre. Ayuda al menesteroso. Visita a aquel que lo ha perdido todo. Aquella mujer que perdió a su esposo y que ahora no sabe qué hacer con sus hijos. Lleva una palabra. Ya sabe lo que tienes que hacer. Ahora, ora a Dios. Pídele dirección a Dios para que Él te diga cómo hacerlo. Para que Él te diga con quién vas a hablar, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Pero el qué ya lo sabes. Ahora el cómo es lo que Él te va a revelar a través de su Santo Espíritu, que mora en ti y mora en mí. Y eso me recuerda una historia. Eso me recuerda una historia que está en el libro de Esther. En el capítulo 4, verso 16. La comunidad de Susa, el reino de Susa, la comunidad hebrea que estaba allí cautiva, estuvo a punto de perecer, de ser extinguida por alguien que por supuesto no le convenía, pero por aquellas cosas extrañas que hace Dios.
esta mujer, Esther, siendo una mujer hebrea, de raíces hebreas, pero dice la palabra que era muy hermosa, llegó a ser la reina, la esposa del rey. Pero el rey, a pesar de que esta también era su esposa, nadie podía hablar con él a menos que él lo autorizara, señalándolo con su cetro. Porque si se atrevía a hablar con el rey sin ser llamado, podía morir. Cuando la reina supo esto por boca de su tío Mardoqueo, le dijo: tienes que hablar con el rey, tienes que decirle la verdad al rey de lo que ha pasado. Porque si no, mañana a esta hora ya tú también vas a estar muerto. Porque tú eres hebrea también. Eso significaba que morir, ser extinguida la comunidad hebrea en el reino de Susa, la cadena genealógica a través de la cual vendría el Mesías a la tierra, nuestro amado Jesucristo, sería interrumpida. Porque ella formaba parte también de esa cadena. Ella cobró conciencia del deber que ella tenía que cumplir. Ella sabía que tenía una misión, como tú y yo sabemos que tenemos una misión, aún en medio de esta pandemia. Pero que no podemos seguir ocultos. Y mira lo que dice ella en el capítulo 4, verso 16. Cuando ella entiende lo que le instruyó su tío Mardoqueo, le dijo: bueno, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. En 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Mira, aunque estés en contra de los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud, aunque cuando te hayan advertido que vas a entrar en un terreno peligroso para tu vida y la de tu familia, tienes un deber que cumplir. Porque no vas a ir por cuenta propia, no vas a ir porque tú eres bueno, porque se te reconozcan los méritos, no vas a ir por eso, vas a ir porque el mismo Dios te está enviando. Y si Dios está contigo, ¿quién va a estar en contra de ti? No es algo que vas a estar inventando. No es algo que vas a hacer cada día porque te gustó, porque le cogiste el... No. Es algo que vas a hacer puntualmente. Porque esta es una estrategia, esto es una batalla que tenemos que librar. Y el enemigo, estamos enfrentados a un enemigo muy astuto. Un enemigo que no tiene ni la menor idea de lo que significa la vida. Es despiadado. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está con nosotros. Y eso dijo Esther: hablaré con él aun cuando no sea conforme a la ley. Y dijo estas palabras que quedaron resonándose en todo el palacio: y si perezco, que perezca. Esther estaba diciendo: igual, si no digo nada, mañana voy a morir. Igual voy a morir. Y si perezco ahora, que perezca. Si muero, que muera. Por aquello que dijo el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, temed a los que matan el alma, que no la pueden matar. Así que, amado, estoy convencido de que le estoy hablando a una iglesia madura, que me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que te conviertas en un loquito o en una loquita que salgan por ahí con un megáfono metiéndose en cualquier hueco por ahí a predicar el evangelio, porque sería una manera absurda, estúpida de hacerlo. Te estoy diciendo que entres en comunión con Dios. Ese es el mejor estratega de batallas, de luchas, de guerra. Él te va a dar las instrucciones. Él te va a dar las armas espirituales. Una vez que hayas obtenido esa cobertura que trató de darle Saúl a David. Pero dice la palabra en Efesios 6:12, que no teniendo lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados,
contra huestes en las regiones celestes. Ahora esa armadura no va a ser de acero, va a ser una armadura mucho más fuerte. Es la armadura espiritual. Se va a cumplir en ti lo que dice el Salmo 91, que ninguna plaga va a tocar tu morada, porque no tendrás temor alguno de lo que pueda acontecerte, porque vas a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Te aseguro que si asumes esto que te estoy diciendo, entras en intimidad con Dios, recibes dirección de Dios, haces lo que Dios te está encomendando, te aseguro que nada va a acontecer en tu vida. Por ahí me pasaron una lista de 40 y tantos pastores que murieron en Nicaragua porque se atrevieron a reabrir sus iglesias y se atrevieron. Si no han sido llamados a eso, Señor, ¿por qué lo hicieron? Porque pretendemos pelear una batalla que, como enseñé la semana antepasada, no es nuestra, la batalla es de Dios. No es mía la batalla. Yo no soy el blanco del enemigo. El blanco del enemigo sigue siendo Jesús de Nazaret. Sigue siendo Dios. Pero tú y yo, que somos hijos de Él, somos los más vulnerables, a menos que estemos revestidos de toda la armadura de Dios. A ti y a mí nos atacan, como quien ataca al hijo porque no puede con el padre. Y eso es lo que está pasando. La última historia que quiero contarte es la historia de Gedeón. El ángel de Jehová, dice la palabra en Jueces 6, se le aparece a Gedeón, un hombre que lo consiguió escondiendo la cosecha de ese entonces, en lugares donde el ejército, los madianitas, el enemigo no los encontraran, porque los madianitas tenían la costumbre de que cada vez que ellos cosechaban, venía, se robaban toda la cosecha y la que no se podían llevar la destruía, quemaban las casas, mataban los hombres, los niños, violaban las mujeres. Era algo cruel lo que pasaba con Israel y los madianitas. Y Dios, cuando consigue a Gedeón, el saludo es: Dios te bendiga, varón esforzado y valiente. Y lo que estaba era escondiendo la cosecha. Pero para Dios era un hombre esforzado y valiente, porque Dios ve en ti lo que tú no estás viendo todavía. Dios puede ver en ti, en los rasgos, porque Él te hizo. Él sabe cuál es tu carácter, lo que tú no ves, porque estás actuando por lo que te rodea. Estás accionando por el temor, por el miedo, pero no estás avanzando en lo que Dios te está entregando. Dice la palabra en Jueces 6:14, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué, si Dios ha hecho tantas cosas que nos contaron nuestros padres, que lo sacaron de la esclavitud egipcia, por qué nos está aconteciendo todo esto? Y el ángel de Jehová, que es el mismo Dios en persona, le está diciendo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel. Ve con tu fuerza y salvarás a Maracaibo, salvarás el sector donde estás viviendo, salvarás a Venezuela. Pero mira lo que le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, porque quizás tú estás escuchando lo que yo te estoy hablando, y tú estarás diciendo: el pastor se volvió loco. Me está enviando a pelear una batalla que él sabe que lo más probable es que yo muera. Que él sabe que quizás yo tenga contacto con alguien, o él sabe que yo me meta en un sitio donde se identificó que hay foco de infección y yo no salga vivo de allí y vaya a matar a toda mi familia. El pastor se volvió loco. No, yo no me he vuelto loco todavía. Ni creo, si me vuelvo loco es por Jesús. Y qué buena locura sería esa.
Yo no te estoy enviando a una batalla. Yo te estoy enviando a que tengas un encuentro personal con Jesús si todavía no lo has tenido. Y si lo tuviste y lo perdiste, reencuéntralo otra vez. Porque te va a hacer falta. Porque si esta pandemia se llega a extender aún más allá de lo previsto, como le dijo Mardoqueo a Esther, mañana a estas horas tú también vas a estar muerta. Nada podrá evitar el juicio de Dios sobre la humanidad. Nada. Ni la mascarilla, ni los guantes, ni el alcohol, ni la vacuna. Nada podrá evitarlo. Lo único que va a evitar que alguna plaga toque tu morada es que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor y te defienda. Y es un riesgo medido que tenemos que asumir. Entonces, le respondió Gedeón a Dios y le dijo eso: ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Yo soy pobre. Tú me estarás preguntando, pastor, ¿y cómo voy a hacer yo? Yo no tengo nada que compartir. Para que me den esto yo. Nadie es tan pobre que no pueda hacer nada. Aunque sea una oración, puedes hacer tú. Por esa madre que no sabe qué pensar. Por esa madre que no sabe qué hacer. Por ese padre que no consigue trabajo. Por ese padre que no sabe qué alimento va a llevar a su casa. Mira lo que le dijo el Señor, lo que le dijo Dios a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Porque no es con qué vas a ir. Gedeón le estaba preguntando con qué voy a ir. Pero Dios te está diciendo no es con qué, es con quién tú vas a ir. No es qué es lo que necesitas para ir a donde yo te estoy enviando, es con quién tú vas a ir. Porque dice la Biblia que Jehová va delante de ti cual poderoso gigante. Y es con ese quién que tú vas a ir. Hasta tanto Él no te diga nada, no te muevas de tu casa, ni te asomes a la puerta siquiera. Si no tienes que salir, no salgas, porque estás aburrido. No salgas. Esto no se trata de distraerme, no. Sabemos que estamos enfrentados a un enemigo mortal, pero no son nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios. Él va delante de nosotros con ese estandarte que dice: yo soy Jehová de los ejércitos. Y como dice el libro de Apocalipsis, y en su muslo está escrito la palabra: Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el Dios al que servimos. Así que, amado, amada, te invito. Vamos a hacer una pequeñita recopilación acá. Paso número 1. Entra en intimidad con Dios. Retoma el tiempo de oración. Dale tiempo a Dios. Dale el tiempo que es de Él a Él. Por eso el Señor le decía a los fariseos: den al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Dale el tiempo a Dios. Deja de hacer lo malo. Deja de pensar en lo malo. Vuélvete a Dios. Una vez que estés en esa armonía, en esa intimidad con Dios, pídele que te muestre, pídele que te revele qué es lo que Él quiere y espera de ti. Una vez que Dios te dé dirección de las cosas, cómo tendrás que hacerlas, porque lo está haciendo. Dice la palabra que en los postreros días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y estamos hablando de postreros días. No tengo la menor duda de que lo que va a acontecer pronto. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra nuevamente, dice el Señor. Una vez que tengas claridad en esto, procede entonces en consecuencia. Procede a hacer la obra que Dios te está encomendando. Comparte el pan con el pobre, con el hambriento. Comparte la palabra de esperanza con aquel que no la tiene. El mismo Señor dice: por cuanto lo hicieron con uno de mis más pequeños, a mí me lo hicieron. Mira, llegó el tiempo de creerle a Dios.
Llegó el momento de ver milagros sobrenaturales que van a ocurrir y que ya están ocurriendo delante de ti quizás y no te has dado cuenta. Esta misma semana hemos recibido una provisión de alimentos y la semana que viene debemos recibir otra. Sin haberle pedido a nadie, porque no le pedimos a nadie, al único que le pedimos es a Dios. Y Dios nos ha provisto para que compartamos, y te aseguro que no solamente vamos a compartir lo que estamos recibiendo, sino que vamos a agregarle también de nuestros propios bolsillos a lo que ya recibimos para llevar esos alimentos a los más pobres. Porque como dijo David, el día aquel que estaba buscando un terreno para levantar un altar y que, por cierto, había una mortandad. Y dice la palabra que a David le fue ofrecido todo lo que él quisiera. Y él le dijo, hará un jebuseo. No, si no es por precio te lo pagaré, porque no voy a dar nada a mi Dios que nada me cueste. Y esa es la actitud. Y dice la palabra que cuando David levantó el altar y ofreció sacrificio en el altar, cesó la mortandad. Llegó el tiempo de creerle a Dios. Llegó el tiempo de creerle a Dios. Llegó el tiempo de pasar de lo natural a lo sobrenatural de Dios. Llegó el tiempo de volar como las águilas sobre la tormenta. Llegó el tiempo de caminar sobre las aguas del mar embravecido que amenaza con tragarnos. Llegó el tiempo, amado. Así que te invito a que cierres filas junto con el resto de tus hermanos que ya lo estamos haciendo. Y seamos todos miembros ahora de ese glorioso ejército de Dios. Los escuadrones del ejército del Dios viviente, como lo llamó David. Bueno, deseo que termines de tener un domingo especial, precioso, hermoso. Descansa en el Señor. Ya todas tus peticiones están en camino, sus respuestas. Esta es una de ellas. Quise traerte esta palabra para que tuvieras confianza, para que tuvieras fe, para que esperaras lo más hermoso y lo más precioso de tu Padre que te ama por encima de todas las cosas. Yo por mi parte te bendigo. Bendigo tu familia, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo el fruto de tus manos. Bendigo toda tierra que tus pies pisaren. Declaro en el nombre del Señor que serán benditos. Sé bendito en tu salida y en tu entrada. Sé bendito en la ciudad y sé bendito en el campo. Que tus graneros rebosen de mostos. Y que la hermosura de la presencia del Señor te cubra cada día. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado.